quiero hablaros de ellas. Son espinacas, todos conocemos las espinacas, en parte pues por Popeye, ¿no? El mito este de que tienen mucho hierro. Eso es un error. Un error de una coma en un análisis que hicieron alemanes hace un montón de tiempo y que se popularizó, entre otras cosas, porque en 1930, más o Espérate menos... un momento, en una coma. Sí. Se fue una coma, o sea, un error de un orden de magnitud. Entonces, claro, destacaban sobre el resto de legumbres porque eran un orden de magnitud superiores en concentración de hierro, cuando en realidad son tremendamente normales. Pero en 1930, que hubo una hambruna en Estados Unidos, esto era relativamente barato y supuestamente, como tenía mucho hierro, era sustitutivo de la carne. Con lo que se empezó a recomendar, podían acudir a ello y se popularizó mucho. Lo que pasa es que se hicieron estudios después, se rastreó esa medición inicial, se intentó replicar y se vio que para nada. Aparte hay otra cosa que es importante, tú lo sabrás como vegetariano, no es lo mismo el hierro que contienen las verduras y las legumbres que el hierro que contiene la carne. El hierro de la carne es un hierro que está ionizado de una forma que es lo que se llama el hierro hemo, y que es más fácil de absorber y de integrar para formar la hemoglobina de nuestra sangre, ¿no? La molécula que se encarga de captar el oxígeno y de llevarlo a las células. En la verdura es grupo no hemo, es un hierro distinto y en principio es menos eficiente captándola a nuestro cuerpo y utilizándola para ese propósito. Con lo que no es exactamente igual, pero las espinacas sí que tienen algo especial, porque dices, pues ya le has quitado todo lo bueno, todo lo bonito. No, porque las espinacas tienen una concentración sorprendentemente elevada respecto a otras verduras de nitratos. ¿Y qué pasa con los nitratos? Que nuestro cuerpo no es que vaya a trabajar mucho con ellos, pero en nuestro cuerpo hay más bichos vivos, ¿no? Hay una serie de selva de bichitos, de bacterias, de hongos, de cosas, que es lo que popularmente se conoce como flora intestinal y que realmente se llama microbiota intestinal. Pues la microbiota intestinal va a coger esos nitratos, los va a transformar en nitritos y ahí es donde va a llegar el problema. Porque esos nitritos se van a encargar de oxidar nuestra hemoglobina, en concreto de oxidar una parte de esa... Queremos dibujos. Es que es muy difícil dibujar la hemoglobina, es una molécula muy compleja. Haz un churro. Pues la hemoglobina, aparte de tener todo esto formado por aminoácidos, tiene un hierro. Es un hierro más 2 en el caso de la hemoglobina, pero la hemoglobina puede ser de oxihemoglobina, puede ser oxihemoglobina o puede ser metahemoglobina. ¿Vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Ok. Cuando esto, que es la hemoglobina, se oxida, y se oxida porque, por ejemplo, los nitritos que habíamos dicho que producen las espinacas lo oxida, esto se convierte en He más 3. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un 3% de He más 3 formando la hemoglobina de nuestra sangre, se vuelve muy ineficiente transportando oxígeno. La hemoglobina se encarga de captar el oxígeno de los alvéolos, de los capilares que hay en torno a los alvéolos, y llevarlo a las células, más o menos. Luego hablaremos de la mioglobina. Lo que pasa es que esta se encarga mucho peor. Cuando hay un 3% empieza a haber ya consecuencias graves. Empieza a haber cianosis, donde pues los miembros, un brazo bastante mal hecho por las prisas. Lo importante es que en anatomía solemos dividir esto entre medial, es lo que está cerca de la línea media del cuerpo, y distal, ¿de acuerdo? Pues las zonas distales de los miembros, que tienen una irrigación sanguínea mucho más deficiente en principio, suele tener como alternativas para que por mucho que se colapse un vaso, llegue sangre por otro lado, pero suele ser más ineficiente, empiezan a ponerse azules. Esto es lo que se llama la cianosis acral o acra, que es pues eso de las extremidades, de las puntas de las extremidades. Y esto hace pues que no llegue oxígeno, que no lleguen por lo tanto lo que necesita la célula para funcionar bien y que haya complicaciones muy graves, ¿de acuerdo? Pues bien, si comes mucha espinaca, pero muchísima, puedes desarrollar una metahemoglobinemia. ¿Qué es eso? Es tener una gran cantidad de metahemoglobina en lugar de hemoglobina en sangre y por lo tanto que no estés llevando suficiente oxígeno a los miembros. Y eso es serio. De hecho, en bebés casi recién nacidos o muy jóvenes, no se recomiendan espinacas por un motivo, y es que hay muchos tipos de hemoglobina. La hemoglobina buena, que transporta bien esto, es la hemoglobina S. Es de la que más tenemos nosotros, pero no es la única. En los recién nacidos hay una gran cantidad de hemoglobina F, que es hemoglobina fetal. Es menos eficiente para algunas cosas, vamos a decirlo así, es mucho más complicado, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Pero lo importante es que como esta es la mayoritaria, con menos de un 3% de metahemoglobina ya se ven efectos bastante chungos.